Para terminar esta primera mitad del Meet and Work tenemos a Carmen Fonfría, responsable de políticas de personal y de recursos humanos de la Asociación Amica y los Centros Especiales de Empleo Soenca Empleo y Saema Empleo. Amica fomenta la incorporación de personas en riesgo de exclusión social al mercado de trabajo ordinario y su participación en la sociedad. Para conseguirlo, esta asociación, Amica, como decía, cuenta con un programa de orientación y apoyo a la búsqueda activa de empleo en el mercado ordinario y una estructura de empleo protegido formada por sus centros especiales de empleo Soenca, lavandería y confección, y Saema en la parte de medio ambiente. Muy buenos días, Carmen. Bienvenida. Hola, buenos días a todos y a todas. Y lo primero quería presentarme y bueno, decir que para nosotros es algo muy positivo poder estar hoy aquí y hablar sobre el tema de la diversidad, aunque sea enfocado en la gestión de recursos humanos, pero bueno, hablar de la labor que estamos haciendo respecto a las personas en general y más en concreto las personas con discapacidad, ¿vale? Presentaros un poco lo que es la asociación, que es una entidad sin ánimo de lucro, que ya se creó en 1984, llevamos 36 años trabajando y que es declarada de utilidad pública. Está gestionada de manera mixta por familiares, personas usuarias y los profesionales que trabajamos en la entidad. Amica, sobre todo su lema, quedaros con esta frase, su lema es descubrir capacidades de las personas. Su misión realmente nos hemos enfocado en ver qué capacidades tiene cada una de las personas que acuden a nosotros. Les vamos a apoyar en las limitaciones, fomentando su autonomía, que puedan participar y ejercer sus derechos con responsabilidad en la comunidad. Finalmente, queremos que sean los protagonistas de su vida, porque las personas con discapacidad en muchas ocasiones han sido personas que no han tenido protagonismo en sus propias vidas y eso supone un cambio social. El que esta idea se transmita y se generalice supone un cambio social. Entonces, bueno, en esa misión estamos un poco enrolados, ¿no? Queremos impulsar todo esto a través de redes de apoyo y acompañando a la persona, ¿no? Realmente la persona es la protagonista de su vida y nosotros le acompañamos. Y todo esto es posible si además de hacerlo nosotros como entidad, nos aliamos a otra serie de entidades que se sumen a esta misión que tenemos. Bueno, Amica trabaja con una serie de valores, que esos valores han sido elegidos por todos los componentes de la entidad, tanto familiares, personas usuarias y profesionales. Y bueno, aquí os dejo los 10 valores que pedimos o con los que trabajamos, ¿no? La dignidad y el respeto, la defensa de los derechos, el respeto a la diferencia y la individualidad, que como veis un poco es en la línea de la temática que estamos trabajando hoy, del tema de la diversidad. Buscar la satisfacción de las personas y apostar por la igualdad de todos, ¿no? Nuestro compromiso social, fomentando también el compromiso social de nuestro entorno y la participación, ya sean personas voluntarias, familiares, profesionales, que todo el mundo participe. Trabajar en red y luego con ilusión como motor para poder lograr grandes proyectos y ese cambio social necesario. Todo esto realizándolo con profesionalidad, para lo que es imprescindible la capacitación constante. En este caso, para lograr esto, bueno, pues hemos tenido que crear una estructura de apoyos. En este caso, la asociación se dedica a realizar los apoyos a las personas en el entorno, con una serie de procesos que luego os explico, pero también ha creado 3 centros especiales de empleo. Todo esto ha sido a lo largo de los 36 años, ¿no? Empezamos poco a poco y ahora mismo pues tenemos 3 centros especiales de empleo, que os comento más adelante. El centro de nuestra atención, por supuesto, que es la persona, ¿vale? Pero la persona no está sola.
la persona acude a nosotros con una serie de necesidades y con queriendo obtener una serie de resultados. Puede ser querer un empleo y efectivamente luego conseguir un trabajo, una remuneración, poder independizarse y demás. Entonces, la persona acude en muchas ocasiones no sola, sino con familiares, forma parte de una sociedad y demás. Y también, por supuesto, que atendemos a los clientes. Y nosotros lo que hacemos es estar en todo ese proceso de apoyo. ¿De acuerdo? Este es un poco nuestro mapa de procesos en el que, si os dais cuenta, lo más importante es la persona. Amica, como asociación que atiende y apoya a las personas, bueno, pues deciros que trabaja con ellas desde la infancia, desde el nacimiento, hasta la vejez. Anteriormente no trabajábamos con personas mayores, pero en este caso, como las personas con discapacidad van envejeciendo, nos parece imprescindible atender a todas las etapas de la vida. La persona acude a nosotros con una serie de necesidades y se hace un estudio intensivo de sus capacidades, como decía antes, y luego se le propone una serie de apoyos. Y es la persona la que tiene que elegir si quiere recibir esos apoyos o participar en ellos, más bien participar. En este sentido, pues bueno, la persona puede ser atendida siendo un niño en atención a la infancia, puede recibir apoyos de logopedia, fisioterapia, apoyos personales, apoyos en el hogar, formación y orientación laboral, apoyo en atención de día, alojamiento y ocio, deporte y acceso a la cultura. Y, por supuesto, también apoyamos al empleo de las personas. Un poco tenéis aquí datos de los resultados que hemos obtenido en estos 36 años de trabajo, apoyando a más de 8.000 personas con discapacidad, formando a 4.000 personas, han conseguido empleo más de 2.000 personas y han accedido en concreto a un empleo ordinario más de 700. Y luego, pues bueno, más de 200 personas con graves discapacidades logran una vida activa en su entorno, que es importante también, ya metiéndonos en tipos de discapacidad concreto. 150 personas han sido apoyadas para vivir en vida independiente y en alojamiento, y más de 500 personas, familias y sus hijos han sido apoyadas en la etapa de la infancia. Y más de 500 personas han sido apoyadas en temas de ocio, deporte y acceso a la cultura. Como veis, está un poco los diferentes ámbitos de la vida. Es imprescindible para poder hacer un apoyo adecuado a las personas, ¿no?, tener una consideración de lo que nosotros llamamos decálogo de cómo se debe entender a las personas con discapacidad, ¿no?, o a la discapacidad. La discapacidad no es algo ajeno a todos nosotros, sino que forma parte de la naturaleza humana, y todos nosotros podemos, en un momento de nuestra vida, pues tener una discapacidad. Es un estado de salud y puede ser temporal. Es decir, en una etapa concreta no tenemos discapacidad, a lo mejor en la edad adulta, ¿no?, pero sí cuando somos niños tenemos dificultades y tenemos que ser apoyados, y cuando seamos mayores, ancianos, también vamos a tener discapacidad y vamos a tener que ser apoyados. Por lo tanto, es una mera circunstancia de la persona, y por eso no se debe hablar de la persona discapacitada, sino que con discapacidad, ¿no? La discapacidad está condicionada bastante por la sociedad, ¿no? Mi aceptación social, y la mía propia y la que los demás aceptan mi discapacidad, ¿verdad? Y, por supuesto, no significa una minoría de edad permanente, de ninguna manera. No hay que clasificar a las personas por su discapacidad ni por cualquier otro rasgo, ¿no?, sino que todos somos personas iguales, y desde luego que va a estar en función del medio en el que nos desenvolvemos. Una persona va a tener más limitaciones dependiendo
en qué país, en qué apoyos, qué accesibilidad exista en el entorno local. Bueno, pues dependiendo de dónde estés, tu discapacidad va a ser mayor o menor. Y la discapacidad en sí es un término genérico a revisar, ¿no? Por eso, por lo que os decía que es un estado puntual, ¿no? Siempre huyendo de los enfoques negativos que hay alrededor de los términos, ¿no? Y es importante resaltar la variedad y no las diferencias. Bueno, pues en la parte de empleo, del apoyo que ha hecho Amica al empleo de las personas, comentaros que siempre nos hemos basado para aumentar la empleabilidad en hacer acciones formativas previas a la incorporación a un empleo. Por eso ya en 1988 se comenzó con un curso de formación laboral en confección, que precisamente iba dirigido a las personas con discapacidad que más dificultades tenían para lograr un empleo. En este caso eran las personas, las mujeres con discapacidad. Y unos años más tarde comenzamos con la creación de un centro especial de empleo, que era un taller de confección en ese momento en el que se emplearon a mujeres con discapacidad. Ya entonces, pues teníamos en cuenta que eso que ahora se llama formación dual era absolutamente necesario, es decir, dar oportunidades de una formación práctica para que luego pues, la transferencia a un empleo sea mucho más rápida, ¿no? A fecha de hoy tenemos una variedad de cursos de formación que permite atender un poco a diferentes perfiles y diferentes actividades laborales. Tenemos cursos de formación de adultos, una formación profesional básica específica, formación laboral en materias como lavandería, confección, tareas auxiliares de publicidad y marketing, recuperación y cultivo ecológico de la oliva y la vid, recuperación paisajística y actividades medioambientales. Y impartimos también certificados de profesional en gestión de residuos sólidos urbanos, operaciones de grabación y tratamiento de datos, limpieza de superficies y mobiliario de edificios y locales. Entonces, en ese sentido, hemos ido ampliando nuestra oferta formativa. Es muy motivador para las personas que tienen más dificultades en acceder a un empleo ver que existe una bastante relación entre hacer un curso de formación y luego tener una posibilidad de empleo posterior, y eso es lo que ofrecemos nosotros, ¿no? Formación y después ya las personas que superan positivamente forman parte de la bolsa de empleo, con lo cual van a tener oportunidades de entrar a trabajar en cuanto haya un puesto de trabajo. En este sentido, existe una diversidad de estructura, una diversidad en cuanto a las oportunidades de empleo protegido que tenemos, y en este sentido tenemos 3 centros especiales de empleo. Se llaman SOENCA, SAEMA y Diversia. Son sociedades limitadas que lógicamente operan en el mercado de trabajo, pero con una serie de actividades concretas, pero cuya función principal es la de dar empleo a personas con discapacidad, para su posterior, intentando que posteriormente puedan acceder a un empleo ordinario. En este sentido, perdonad, me están diciendo que no se ve la pantalla y así que voy a perdonar. No te preocupes, Carmen, cosas del directo. ¿Ahora lo veis? No. A ver. No lo vemos. Desde compartir pantalla y así. Sí. Vale, pues las presentaciones anteriores, pues vamos a ver.
Bueno, estábamos por esta pantalla que son los 3 diferentes centros especiales de empleo. Y también hacemos acciones de apoyo al empleo en cuanto a orientación laboral, ¿vale? Para aumentar la empleabilidad de las personas, y también asesoramiento a las empresas para la contratación de personas con discapacidad para poder cubrir la cuota de reserva que existe, las medidas alternativas en caso de no poder contratar a personas con discapacidad y, bueno, el fomentar la responsabilidad social en las empresas. También hacemos el apoyo a la adaptación en el puesto de trabajo en la empresa ordinaria y ofrecemos también enclaves laborales. Comentar que, bueno, ya entrando más de lleno en la diversidad en la gestión de recursos humanos, la persona, todos somos seres únicos, ¿vale? Diferentes, y en este sentido tenemos unas características concretas cada uno, que pueden ser la discapacidad, puede ser una serie de talentos concretos, el género, la religión, la orientación sexual, la edad, la nacionalidad, la etnia. Bueno, pues una serie de características que nos van a hacer como seres únicos y diferentes, ¿de acuerdo? Y en este sentido, pues bueno, si algún día alguno de vosotros trabajáis en materia de recursos humanos, pues tenéis que tener en cuenta pues que efectivamente todas las personas que vais a entrevistar van a ser diferentes totalmente, y que es importante también elegir personas que son diferentes porque aportan cualidades diferentes. En materia de discapacidad también trabajamos con todo tipo de discapacidades. Quizás en otras entidades, pues bueno, están más especializadas en un único tipo de discapacidad, ¿vale? Pero nosotros hace años fue algo muy innovador el hecho de que trabajamos con todo tipo de discapacidades, bien sean psíquicas, físicas, sensoriales. La mayoría de las veces se trata de personas que tienen discapacidades, pues bueno, mixtas, un poco variado. Entonces, eso es algo que también enriquece el bueno, tener personas de características diferentes y de capacidades diferentes en cuanto a sus capacidades, ¿no? Y esto va a hacer que nos podamos complementar, ¿no? Unos y otros. Todos los que estamos trabajando, al ser diferentes, al tener unas capacidades, podemos complementarnos y al trabajar en equipo, pues todo eso, como veis, hacemos un puzzle y realmente hacemos algo un poco más rico, ¿no? Además de personas con discapacidad, nosotros en la gestión de recursos humanos fomentamos la contratación de personas mayores de 45 años. De hecho, tenemos un porcentaje muy alto en la plantilla de personas con esas edades, un 40,5%. En las entrevistas de selección no se elimina a un candidato porque tenga una edad avanzada. De hecho, hay personas con 64 años que han participado en procesos de selección, que han sido elegidos y que realmente estaban sorprendidos de, bueno, haber podido tener esa oportunidad con la edad, porque digamos que sí se encuentran con esas limitaciones fuera, ¿de acuerdo? En este sentido, también trabajamos con personas inmigrantes. Hay más de un 2% en la plantilla de personas de diferentes países. En cuanto al género, también fomentamos la igualdad de género en la plantilla. En este caso, tenemos un 52,29% de mujeres en la plantilla. Y también fomentamos, pues bueno, la contratación de otras personas en riesgo de exclusión, como pueden ser las víctimas de la violencia de género o otro tipo de personas que puedan estar cumpliendo una condena o que, bueno, que puedan estar en riesgo de exclusión. En este sentido, dentro de la plantilla, ¿no? Pues tenemos una serie de personas con discapacidad que
superan el porcentaje requerido en diferentes entidades que tenemos. No sé si sabéis que para las empresas ordinarias el porcentaje es de un 2% de personas con discapacidad. En el caso de los centros especiales de empleo, esto se eleva a un 70% como mínimo, ¿no? Entonces, en este sentido, Soenca y Saema son dos centros especiales nuestros. Tenemos un porcentaje de personas con discapacidad que supera el 78%. Y en Amica tenemos la asociación un porcentaje de un 7,57%. Y en cuanto a las personas ya entrando dentro de las personas con discapacidad que tenemos contratados, pues como os decía, hay una serie de personas dentro de las propias personas con discapacidad que necesitan más apoyos. Estas personas son las que en un momento dado, pues eso, tienen una discapacidad que va del 33% al 64%, que tienen una discapacidad de tipo parálisis cerebral, enfermedad mental o deficiencia mental. Y luego también se considera sujetos con más necesidades de apoyo aquellas personas con discapacidad física y sensorial, pero que superan el 65%. Esos son los que son sujetos de los mayores apoyos del Centro Especial de Empleo. Y en ese sentido, pues tenemos un 87% de personas que cumplen esas necesidades de apoyo mayores en los centros especiales de empleo. Eso también es un dato relevante. Entendiendo que el resto de personas pues son personas que perfectamente pueden estar trabajando en la empresa ordinaria y que no necesitan de los apoyos de un centro especial de empleo. Bueno, como resultado un poco del avance de estos años, pues hemos diversificado en las acciones formativas que realizamos y en este sentido tenemos una serie de plazas en materias, como veis, limpieza, tratamiento de datos y demás al año. Una serie de plazas que vamos formando a personas para empleos concretos que además luego tienen oportunidad de trabajar con nosotros en estas mismas actividades. No solo hay una diversidad formativa, sino que posteriormente hemos dado una diversidad de actividades laborales. Tenemos, como veis ahí, de servicios generales y apoyos a la persona generales, 128 personas contratadas, apoyando en los hogares 6 personas, en centros de día 23 personas, en alojamiento 31 personas, lavandería industrial 172, en prestación de servicio de lavado en las instalaciones de los clientes tenemos 49 personas, en alquiler de la ropa, que en este sentido pues muchos de ellos están trabajando, por ejemplo, en hospitales de Cantabria, pues tenemos a 48 personas confeccionando ropa, sobre todo de tipo hostelería y para industrial, a 22 personas. En recuperación y reciclado de residuos, 72. Punto limpio, 2 personas. Papel y cartón, 7. Y recuperación paisajística, 18. Un total de 578 personas a 31 de diciembre de 2019. Bueno, os enseño un poco nuestras instalaciones para que veáis un poco, pues bueno, pues las diferentes actividades. Como podéis ver aquí, las capacidades físicas, intelectuales y bueno, que se necesitan para los diferentes empleos, pues son distintas, y en esa variedad sí que podemos dar respuesta a muchas de las personas que vinieron en su día pidiéndonos un empleo. Lavandería industrial, más actividades de lavandería industrial, no más zonas. Está con una tecnología muy innovadora. En el tema de lencería, por ejemplo, tenemos toda la implantación de chip en la ropa
para llevar el control del número de lavados, bueno, dónde está, en qué plantas ha servido del hospital, bueno, todas estas cosas que hacen, bueno, que se trabaje con una tecnología avanzada, prestación de servicios de lavado. Y luego en un centro de separación de envases urbanos, del contenedor amarillo. Recogida de papel y cartón en los comercios. Gestión de residuos peligrosos en este sentido. Destrucción del papel confidencial. Gestión del punto limpio. Recuperación paisajística en empresas y también en clientes particulares. Y luego en Valencia, que es uno de los centros especiales de empleo que se ha creado este año, pues hacemos actividades como es la recogida de la oliva y de la uva para luego poder hacer productos ecológicos como es el aceite que tenemos virgen o el vino que tenemos, y otras actividades también de medioambientales tenemos. Igualmente hay una diversidad geográfica. Hemos tenido una política de acercamiento a las personas. Nosotros operamos principalmente en Cantabria, pero ya tenemos, como os he dicho antes, un centro de trabajo en Valencia, de formación y empleo en Valencia. Y en esa política de acercamiento a las personas, bueno, pues tenemos muchos centros de trabajo. A nivel de gestión de recursos humanos es mucho más sencillo gestionar un único centro de trabajo donde están todas las personas trabajando, ¿no?, con una actividad única laboral, pero con el objeto de llegar a todo el mundo, pues lo que hemos hecho es ese reparto geográfico, abriendo 27 centros de trabajo en Cantabria y uno en Valencia. Herramientas que nos han parecido útiles para gestionar la diversidad y que hemos aplicado. Bueno, pues un poco generar un clima igualitario y tolerante, eliminando prejuicios, generar oportunidades diversas, ya os he comentado, de formación y empleo, fomentar la inclusión interna y fomentarla en las empresas a las que hemos asesorado. Empoderar a la persona, hacer que participe, que pueda tomar decisiones sobre lo que le afecta, ¿no? Muchas acciones de difusión, sensibilización, formación y prevención. Tenemos, por ejemplo, un código de conducta que divulgamos entre las personas que formamos la asociación para todos seguir ese código y poder tener, pues eso, unos criterios igualitarios, La difusión de la cultura y las políticas de la entidad, un protocolo de prevención y tratamiento del acoso, y también tenemos otras herramientas como un diccionario de lenguaje inclusivo. Bueno, estas son algunas de las cosas que tenemos, no he puesto todas, pero bueno, para que tengáis un poco una idea de qué herramientas se pueden desarrollar en cualquier entidad para trabajar con diversidad. En igualdad hemos trabajado también mucho desde hace ya años, ya en 2002 empezamos con unos planes de acción positiva y posteriormente con los planes de igualdad hemos hecho mucho avance en materia de igualdad de género. De hecho, el equipo de responsables es bastante paritario, tiene 18 mujeres y 13 hombres. En las selecciones de personal, en función de los diagnósticos del número de mujeres y hombres de cada una de las entidades, pues tratamos de favorecer la contratación del género infrarrepresentado. En este sentido, tener un equilibrio de género es importante, también en el apoyo a las personas con discapacidad, porque es bueno tener modelos de cada uno de los dos géneros, ¿no? Y bueno, como veis ahí, el reparto entre entidades, aunque en el conjunto es equilibrado, sí que es cierto que la asociación, al ser servicios sociales, hay un mayor porcentaje de mujeres y lo que tratamos es de incorporar hombres. En la actividad de SAEMA, que es medioambiental, siempre ha habido una preferencia de los hombres hacia esa actividad y lo que tratamos precisamente es de incorporar mujeres.
Y en Soenca, que es la que está dedicada a confección industrial y lavandería industrial, siempre ha habido una plantilla muy paritaria, ¿eh? O sea, de hecho, estamos en valores muy paritarios. Bueno, en esta materia, por seguir avanzando en la igualdad, en su día nos propusimos pues, el poder lograr tener un distintivo de igualdad en la empresa y de esa manera también nos comprometimos también a hacer acciones de divulgación no solo internas sobre el tema de igualdad, sino también externas, ¿no? A otras entidades que pudieran gestionar recursos humanos con el criterio de la igualdad de género. Bueno, con el tema de la accesibilidad de la información, sí que estamos haciendo mucho hincapié en utilizar un lenguaje no sexista y un lenguaje inclusivo, y para eso, bueno, pues tenemos acciones también de revisión documental, bueno, una serie de formación en la materia. Y en principio, pues en materia de igualdad también hemos trabajado el medir si existe brecha salarial entre hombres y mujeres en la entidad. Y en este sentido, pues bueno, daros los datos en España, que hay un 23,93% de brecha salarial, Europa un 16,5%, en Cantabria es bastante más alto. Y en Soenca los datos que obtuvimos cuando hicimos ese estudio de brecha salarial fue de un 2,5%. Entonces es importante el hacer revisiones, no solo decir que tienes una política de igualdad o que llevas a cabo una política de igualdad, sino tomar medida a ver si efectivamente en las diferentes áreas que existen se traduce que existe una igualdad real, ¿no? Bueno, pues en principio existe, bueno, hemos logrado unos resultados en materia de igualdad de género, formando a 1.593 personas, mujeres, perdón, 392 han conseguido un empleo. Han promocionado de empresa ordinaria 37, 141 están en la plantilla actualmente, 69 personas, en este caso un 69% son mujeres con discapacidad, y han promocionado de categoría el 52,2% de las mujeres, ¿vale? Y ha participado en formación el 60%. Por eso os decía que es importante tomar datos de cada área de gestión de recursos humanos para comprobar si realmente la participación, la promoción, el salario y demás, pues va en base a los objetivos que nos marcamos en la gestión. Comentar también que en este sentido Amica se ha sumado a la campaña de aliados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, pues intentando fomentar pues eso, la igualdad de género, la reducción de desigualdades, el trabajo justo y las alianzas con otras entidades para lograr los objetivos en general. Bueno, pues estamos de acuerdo con muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, pero digamos que elegimos una serie de ellos para poder hacer acciones que avancen socialmente, ¿no? Es importante, además de crear oportunidades, ¿no? Y de fomentar que las personas se formen y accedan a un empleo, que puedan mantener el empleo que han conseguido, ¿no? Y para eso, bueno, pues nosotros nos hemos propuesto siempre el mantenimiento del empleo a pesar de las crisis que hemos venido viviendo, ¿no? En diferentes años, ¿no?
En este sentido, las medidas que hemos adoptado para afrontar las diferentes crisis que hemos viviendo no han sido de reducción de plantilla, por ejemplo, que son medidas bastante habituales cuando existe una crisis en las empresas, porque los costes salariales son muy altos, pero en este sentido nosotros hemos intentado conseguir otros medios para reducir los gastos con la participación de todos los trabajadores, de manera que superemos una situación de crisis y no tengamos que despedir a la plantilla o hacer reducciones de plantilla. En este sentido, pues bueno, pues con el tema de la reducción, por ejemplo, de los costes de agua, luz, calefacción, kilometraje, todas estas cosas, con la implicación de todas las personas que trabajan en la entidad, hemos logrado, lo que os digo, reducir costes fijos y gastos fijos sin necesidad de hacer reducciones de plantilla. Lejos de mantener la plantilla, lo que hemos conseguido es ir incrementándola año a año, de manera que, bueno, pues cuando la meta inicial de mantenimiento la pusimos en 490 empleos, pues lo cierto es que hemos logrado ir aumentando cada año en muchas más personas y actualmente tener 578 personas, aunque ahí pone 549, son 548 personas. También es importante en este entorno inestable que os comentaban antes, este entorno impredecible, que las personas tengan una sensación de estabilidad, ¿no? Que sus empleos no sean totalmente temporales, donde no pueden comprometerse a poder alquilar un piso, poder comprar un piso o poder tener un proyecto un poco más estable de vida, ¿no? Entonces, nuestra plantilla de contratos indefinidos es del 70,7%. Sí que es cierto que a medida que avanza la edad, llevamos 36 años trabajando ya y la población está envejeciendo y hay una serie de indefinidos que están llegando a su jubilación, ¿no? Y ese porcentaje sí que se está viendo un poco año tras año afectado, ¿no? Pero bueno, eso es un dato positivo porque, bueno, al final han culminado su proceso de tener un empleo hasta la fecha de jubilación de una manera estable. En este sentido, pues bueno, pues también es cierto que en esa estabilidad del empleo es importante que las personas tengan una jornada completa, que pueda cubrir, pues eso, con esa jornada un poco sus necesidades económicas y tenemos un porcentaje alto de personas con jornada completa, un 81,90%. Si bien es importante destacar que las personas que tienen jornadas reducidas en su mayoría es por preferencia personal, por conciliación, por temas de salud, por temas de estudio, digamos que permiten compatibilizar su necesidad, que ya os digo que puede ser variada, por tener otro trabajo, por querer formarse o por tener que cuidar a personas menores de edad o mayores o personas con discapacidad a su cargo. Entonces, en ese sentido, hay un grupo de personas que para poder tener una conciliación de la vida personal y laboral, pues hacen esa reducción de jornada. Bueno, en resumen, digamos, el concepto que estamos comentando es que la diversidad es la manifestación de la riqueza del ser humano, ¿no? Y en ese sentido tenemos que aprovecharla y en la gestión de recursos humanos trabajar con ella, ¿no? Como una realidad que enriquece, en este sentido, que complementa, enriquece y hace más positivo la gestión de los recursos humanos. Bueno, aquí tenemos un equipo de trabajo, ya os digo que somos 578 trabajadores, aquí tenemos un equipo de personas que ha hecho, que trabaja en este sentido. Este es un
por la igualdad. Y bueno, comentar, no sé si queréis que os amplíe alguno de los datos que he dado, poder ver alguna de las transparencias anteriores. Verónica. Por el momento no tenemos preguntas, lo que sí que bueno, muchísimas gracias por la presentación y sí que, además, un día importante después de que hace horas saltase la noticia en la que se situaba Cantabria como protagonista, como tercera comunidad con mayor tasa de actividad de personas con discapacidad en España. Pues datos muy buenos de los que Amica es protagonista directa porque precisamente da trabajo a estas personas con discapacidad. Exacto. Sí, realmente en Cantabria, pues en general el norte de España, en este sentido, sí que hay muchas actividades, muchos centros especiales de empleo trabajando por el tema de dar empleo a personas con discapacidad. Nos encontramos con unos niveles de empleabilidad altos, ¿vale? Y realmente, pues bueno, nuestro trabajo también en Valencia, como os decía, ahora mismo estamos generando oportunidades de empleo allí, intentando un poco transferir el modelo de lo que hemos hecho aquí en Cantabria, ¿no? Para que en otras comunidades también puedan usar ese modelo de trabajo, con centros compartidos de formación y de empleo. Pues Carmen, muchísimas gracias. Muy importante la labor que hace Amica, diferentes ámbitos, pero siempre con la misma misión. Muchísimas gracias, como te he dicho, por acompañarnos, por hacer ver, por dar voz a esa labor, a la Amica. Y bueno, pues esperamos volver a vernos pronto, como os digo a todos, sin barreras y pudiendo estar cerca. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta pronto, Carmen.